Un día de rutina, un momento de ajuste de cuentas. El sol estaba empezando a ponerse sobre la ciudad mientras Marcia Wilson ajustaba su espejo retrovisor captando el último destello de luz del día. Estaba conduciendo a casa después de un largo pero satisfactorio día de trabajo. Había pasado exactamente un mes desde su nombramiento como nueva jefa de policía de un distrito que conocía muy bien, una mujer negra en la posición más alta de poder en una ciudad que siempre había luchado con tensiones raciales. Fue un triunfo no solo para ella sino para muchos que habían estado apoyando silenciosamente su éxito, pero Marcia no era de las que se duermen en los laureles. Sabía que el trabajo duro acababa de comenzar. Mientras conducía por las calles familiares de la ciudad, su mente vagó de regreso al viaje que la había llevado hasta aquí. Criada en un barrio de clase trabajadora, Mara siempre había admirado a su padre, un guerrero de los derechos civiles que luchaba incansablemente por la justicia. Fue su inquebrantable dedicación a la equidad lo que la había inspirado a seguir una carrera en la aplicación de la ley. Sin embargo, supo desde una edad temprana que ser mujer, y una mujer negra en eso, haría que el ascenso a la cima fuera lo que mucho más empinada aún. Mara prosperó en el desafío a través de determinación, de coraje, y una creencia inquebrantable en la justicia. Había ascendido a través de los rangos, rompiendo cada techo de cristal en su camino. Había sido un oficial novato, luego un detective, antes de finalmente convertirse en el nuevo jefe de policía. Pero esto no se trataba solo de ambición personal. Quería reformar el sistema desde adentro, especialmente en un precinto conocido por sus puntos de vista conservadores y relaciones de vestir entre la policía y las comunidades minoritarias. Los pensamientos de Marcia fueron interrumpidos por el destello repentino de luces azules y rojas en su espejo retrovisor. Una sirena de patrulla de policía a todo volumen aceleró detrás de ella. Instintivamente revisó su velocidad dentro del límite. Confundida, se detuvo a un lado de la carretera preguntándose por qué la habían detenido. Cuando la patrulla se detuvo detrás de ella, dos oficiales blancos, ambos hombres, salieron. Sus pasos eran lentos y deliberados, casi exagerados en su autoridad. Mara los vio acercarse en su espejo lateral, su ritmo cardíaco estable, pero su mente acelerada. Sabía que esta no iba a ser una parada típica. De hecho, algo en la forma en que caminaron hacia su auto ya le decía que esto era más que una infracción de tránsito. El oficial Stevens, el más alto de los dos, golpeó la ventana. Su compañero, el oficial Harris, estaba de pie ligeramente detrás de él con los brazos cruzados y escudriñaba los alrededores como si se estuviera preparando para algo más que una parada de rutina. Marcia bajó la ventanilla. Su expresión era tranquila, pero había un hurto en sus ojos que solo aquellos que la conocían bien podían reconocer. «Licencia y registro, señora», Steven dijo en un tono que era a la vez firme y despectivo. Marcia le entregó sus documentos sin decir una palabra. Su silencio fue el que habló. Sabía lo que vendría después. La conversación estaba a punto de dar un giro, no por lo que había hecho, sino por quién era, o más bien quién asumían que era. «¿Qué estás haciendo en esta parte de la ciudad?», preguntó Stevens mirando brevemente su licencia antes de volver a mirarla. Su tono era condescendiente, como si su sola presencia en el auto en este vecindario fuera algo para cuestionar. «Vivo por aquí», Mara respondió manteniendo la voz a pesar de que sentía el peso de cada palabra. Podía sentir el racismo apenas velado en su pregunta. No era curiosidad por su ubicación real, era una investigación sobre ella. «Derecho a existir en este espacio». El oficial Harris, el más tranquilo, ahora habló. «Señora, hemos tenido informes de actividad sospechosa en esta área. Necesitamos saber qué está haciendo aquí en este momento». Mara podía sentir la tensión creciendo. Había escuchado estas líneas antes, una táctica antigua utilizada para intimidar y afirmar el control sobre las personas que se parecían a ella, pero también sabía que este era un momento crucial, uno que podría revelar más que solo los prejuicios de estos dos oficiales. Era una prueba de todo lo que ella representaba. Fácilmente podría haber terminado todo el intercambio revelando su identidad como su nueva jefa, pero decidió esperar. Marcia había pasado su vida eligiendo cuidadosamente sus batallas, y esta era una que estaba dispuesta a dejar que se desarrollara un poco más. Estos oficiales, tan seguros de su autoridad, aún no sabían quién estaban tratando con ellos. No tenían idea de que la mujer sentada frente a ellos tenía más poder del que cualquiera de ellos podía imaginar. «Estaba en camino a casa», Marcia respondió con calma y no ofreció más detalles de los necesarios. No tenía nada que demostrar, pero podía ver que los oficiales se estaban poniendo cada vez más nerviosos por su falta de deferencia. Stevens se inclinó más cerca de su rostro, ahora solo unos centímetros del de ella. «Voy a necesitar que salgas del vehículo, mamá». Por un momento, Marcia consideró sus opciones. Podía obedecer, salir del auto y dejar que esta farsa continuara un poco más, o podía afirmarse y detenerlo ahora mismo. La ironía de la situación no se le escapó. Los dos oficiales, familiarizados con la comodidad de su autoridad, no tenían idea. Estaban deteniendo a su propio jefe en lugar de salir. Marcia miró directamente al oficial Stevens, sosteniendo su mirada por un tiempo más de lo que esperaba. «Oficial», dijo con voz firme pero con un filo que señalaba un cambio en el aire. «¿Sabes quién soy?».
La pregunta quedó en el aire como un reloj que hace tic-tac. Ambos oficiales intercambiaron miradas. La incertidumbre brilló en sus ojos. No lo sabían. Respondió de inmediato y en ese breve momento de vacilación Marshall supo que tenía la ventaja. El equilibrio de poder había cambiado. Steven se enderezó su confianza vacilando por primera vez. Debería saberlo. Mara sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que trajo consuelo. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Digamos que comenzó lentamente. Querrá reconsiderar cómo proceder a partir de aquí. El oficial Harris, sintiendo la inquietud, dio un paso adelante. Señora, solo estamos siguiendo el procedimiento aquí, ¿es eso?, dijo Marshall. Su sonrisa se desvaneció mientras se sentaba más derecha en su asiento. Porque la última vez que revisé se supone que su nuevo jefe de policía debe ser informado sobre cualquier incidente como este, y no recuerdo haberle dado permiso para detenerme. El silencio que siguió fue ensordecedor. El desenmascaramiento de la autoridad, el silencio que llenó el espacio entre ellos, era palpable. El oficial Stevens, que había estado tan seguro de sí mismo momentos antes, se quedó congelado. Su expresión, vacilando entre la confusión y la incredulidad. El oficial Harris, menos confrontativo, pero igualmente cómplice, se movió incómodo sobre sus pies. Ninguno de los dos había anticipado este momento donde el ejercicio rutinario del poder se desmoronaría tan rápidamente. Marshall Wilson, sentada tranquilamente en su auto, observó la escena desarrollarse ante ella. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, tratando de procesar sus palabras. El shock era evidente, pero fue el cambio sutil en su lenguaje corporal lo que le dio la clara indicación de que estaban tratando de averiguar cómo podían. El oficial de control de salvamento, Stevens, todavía agarrando la ventaja, se aclaró la garganta. Jefe de policía, ¿estás diciendo que eres nuestro nuevo jefe? Marshall no respondió de inmediato. En lugar de eso, volvió su mirada hacia la carretera frente a él, el sol poniente arrojando largas sombras sobre el pavimento. Respiró profundamente, saboreando el peso del momento. En otro momento, en otra vida, podría haber sentido miedo o ira, pero ahora solo había determinación. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Finalmente respondió su voz. Incluso no traicionó nada de la emoción que hervía a fuego lento debajo de la superficie, y estoy empezando a pensar que esta parada de tráfico no fue por ninguna supuesta actividad sospechosa. No. Stevens abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. La pregunta de Marshall había atravesado su autoridad como un cuchillo atravesando la mantequilla, dejándolo sin palabras. Podía ver la incertidumbre en sus ojos. Él estaba empezando a darse cuenta de que sus suposiciones, esos prejuicios, lo habían llevado por un camino peligroso, un camino donde había detenido a la persona equivocada. Pero Marshall no había terminado. Ya ves, he estado en este trabajo el tiempo suficiente para saber exactamente cómo funcionan las cosas, continuó su voz cada vez más firme. Sé cómo operan los oficiales como tú, cómo te escondes detrás de tu placa y tu autoridad. Detienes a las personas no por lo que han hecho, sino por quiénes son. ¿Por qué crees que no pertenecen? Bueno, déjame ser clara, yo pertenezco aquí, y a partir de hoy soy yo quien decide quién pertenece y quién no a este recinto. El poder en sus palabras flotaba en el aire, espeso e inflexible. Ambos oficiales parecieron encogerse bajo el peso de ello. Su arrogancia inicial se desvaneció. Marshall pudo ver el conflicto en sus rostros, años de prejuicios arraigados luchando con la fría realidad de la situación. El oficial Harris, que había estado más tranquilo hasta este punto, dio un paso tentativamente hacia adelante. Jefe Wilson, no teníamos idea de que era usted. Mara volvió la mirada hacia él, sus ojos se entrecerraron. Ese es el problema, ¿no es eso? ¿No sabías que era yo? No tuviste ningún problema en detener a una mujer negra que conducía por este vecindario. Pero ahora que te das cuenta de que soy el jefe, de repente es diferente. Harris bajó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. Stevens, por otro lado, todavía parecía decidido a salvar algo de sentido de autoridad. Enderezó su voz temblorosa pero desafiante. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, jefe, no queríamos hacer daño. Los ojos de Marshall se endurecieron. ¿Su trabajo es eso? ¿Cómo llama a esto? Acosar a los ciudadanos, intimidarlos por el color de su piel o su apariencia. Déjeme decirle algo, oficial Stevens, esto es. No es como hacemos las cosas en mi distrito. Stevens apretó la mandíbula, los músculos de su cara se contrajeron. Lo habían tomado por sorpresa, su poder despojado en un instante, pero en el fondo Marshall sabía que esto no se trataba solo de estos dos oficiales, eran productos de un sistema roto, un sistema que durante demasiado tiempo había permitido que personas como ellos operaran con impunidad. Tomando una respiración profunda, Mara salió de su auto, su presencia exigiendo atención. Se paró frente a los dos oficiales, la luz del sol que se desvanecía proyectando un halo alrededor de su figura. Su autoridad no estaba solo en su placa o su título, estaba en la forma en que se comportaba, la forma en que se negaba a ser disminuida. Este precinto tiene una larga historia. Mara comenzó con su voz tranquila pero resuelta, una historia de discriminación, de perfilación, de tratar a las personas de color como sospechosos antes de ser vistos como humanos. Conozco esa historia muy bien porque la he vivido. Crecí en esta ciudad, sé lo que se siente que te detengan sin otra razón que el hecho de que soy negro. Stevens y Harris intercambiaron miradas, el peso de sus palabras asentándose pesadamente sobre ellos. Mara pudo ver que estaban empezando a entender la gravedad de la situación,
pero ella no estaba allí para disculparse, estaba aquí para cambiar las cosas. Cuando acepté este puesto, María continuó, lo hice con el pleno conocimiento de que habría resistencia. Sé que algunos de ustedes no me quieren aquí, sé que la idea de una mujer negra como su jefa de policía hace que algunos de ustedes se sientan incómodos, pero déjenme aclarar una cosa: mi presencia aquí no está en debate. Fui designada para este puesto porque me lo he ganado, y no toleraré el tipo de comportamiento que acabo de presenciar hoy. El oficial Harris levantó la vista, su voz tranquila, casi arrepentida. Entendemos, jefe, entendemos, pero Marcia no había terminado. No creo que lo hagas, ella interrumpió, su voz brusca. Si hubieras entendido, esto no habría sucedido. Si hubieras entendido, no me habrías detenido sin ninguna razón más que el hecho de que no encajaba en tu idea de quién debería conducir por este vecindario, y si realmente hubieras entendido, no me habrías tratado con la falta de respeto y condescendencia con la que lo hiciste. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Mara pudo ver la vergüenza en sus caras, pero Shane no era suficiente. Lo que ella necesitaba era responsabilidad, no solo de estos dos oficiales, sino de todo el departamento. Dando un paso más cerca, Mara alzó la mirada hacia ambos hombres. Esto no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que alguna vez han sido detenidas, acosadas o maltratadas por este departamento, debido al color de su piel. Se trata del racismo sistémico, que se ha permitido que se agrave aquí durante demasiado tiempo, y eso cambia ahora. El oficial Stevens finalmente rompió su silencio, su voz baja y derrotada. Lo sentimos. La jefa María sostuvo su mirada por un momento, su expresión ilegible. Lo siento, no es suficiente. Oficial Stevens, lo que necesito es que lo hagas mejor, que todos ustedes lo hagan mejor. Se volvió hacia Harris, su tono se suavizó un poco. Les daré a ambos una oportunidad para demostrar que pueden ser parte de la solución, pero entiendan esto: no hay segundas oportunidades. Este departamento va a cambiar, te guste o no, y si no estás a bordo, ahí está la puerta. Ambos oficiales asintieron, su postura ahora es diferencial. El poder dinámico había cambiado por completo, y Marshall sabía que este momento dejaría una marca indeleble en ellos, pero más importante aún, era una señal para todo el departamento de que las viejas formas de hacer las cosas habían terminado. Cuando Mara se giró para volver a su auto, sintió una sensación de satisfacción, pero no de triunfo. El camino por delante era largo, y había muchas más batallas que pelear, pero hoy había enviado un mensaje que resonó por el precinto, por las calles de la ciudad, y más allá. El sistema cambiaría, tenía que cambiar, y ella apenas estaba comenzando un nuevo amanecer de liderazgo. Marcas estaba en su oficina a la mañana siguiente, mirando por la gran ventana que daba a la ciudad. El horizonte brillaba con la luz temprana, pero sus pensamientos estaban lejos de ser pacíficos. El incidente de ayer pesaba mucho en su mente, aunque sabía que era solo el comienzo. Los dos oficiales, Stevens y Harris, tendrían que ser tratados no de manera punitiva, sino como parte de una iniciativa mucho más grande para transformar el distrito desde adentro hacia afuera. Esta no era la primera vez que Marcia había enfrentado resistencia. De hecho, había sido el patrón de toda su carrera. Desde el momento en que se unió a la academia, la habían subestimado, dudado y ocasionalmente la habían saboteado abiertamente, pero siempre se había elevado por encima de eso, no por puro desafío, sino porque creía en el potencial del sistema para cambiar. Hoy, sin embargo, esa creencia sería puesta a prueba. El distrito era un hervidero de murmullos sobre lo que había sucedido durante la parada de tráfico. La noticia se había extendido rápidamente. Dos oficiales veteranos deteniendo a su nuevo jefe, y lo que era claramente una parada motivada racialmente. Algunos estaban en shock, otros estaban divertidos en silencio, como si no fuera nada más que una vergüenza menor para los oficiales involucrados, pero Marcia sabía que la corriente subyacente de inquietud no era solo por ese incidente. Se trataba de ella, una mujer negra a cargo de un distrito con una larga historia de racismo institucional. Ella era una anomalía, una alteración del status quo. Mientras esperaba que su equipo de liderazgo superior llegara para la reunión informativa de la mañana, Marcia reflexionó sobre lo que tenía que suceder luego. No fue suficiente simplemente responsabilizar a Stevens y Harris. Todo el departamento necesitaba ser sacudido hasta sus cimientos, y la cultura que había permitido que sucedieran incidentes como el de ayer tuvo que ser desmantelada. La puerta de su oficina se abrió y la teniente Teresa Morales, su segunda al mando, entró. Teresa era una de las pocas personas en el departamento en las que Mara confiaba implícitamente. Una mujer latina con décadas de experiencia en la aplicación de la ley. Teresa también se había enfrentado a su parte justa de discriminación en el trabajo. Entendía quizás mejor que nadie los desafíos que conlleva ser una mujer de color en un campo dominado por los hombres. «Están listos para ti», la jefa Teresa dijo con voz tranquila pero firme. Tenía una fuerza tranquila que siempre había tranquilizado a Mara. «Gracias, Teresa. Hagámoslo juntos». Caminaron por el pasillo hacia la sala de conferencias donde estaba reunido el equipo de liderazgo. Mara podía sentir el ión en el aire mientras se acercaba. Esta era la primera reunión de personal completo desde su nombramiento, y todos sabían que hoy marcaría el tono para su liderazgo. Cuando Mara y Teresa entraron en la sala, las conversaciones se calmaron. Todos los ojos se volvieron hacia la jefa.
Algunos llenos de curiosidad, otros con escepticismo. Mara se tomó un momento para examinar la habitación, notando los rostros de los hombres y mujeres que desempeñarían papeles clave en lo que vendría después. Algunos eran oficiales de la vieja guardia que habían estado con el departamento durante décadas aferrándose al pasado, otros eran más nuevos, más abiertos al cambio, pero inseguros de cómo navegar la transición. Buenos días, Mara, comenzó su voz firme mientras estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de conferencias. No perderé el tiempo, todos sabemos por qué estamos aquí hoy. El incidente de ayer fue una llamada de atención no solo para los dos oficiales involucrados, sino para todo este departamento. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran en la habitación. Estaba en silencio, el peso de su autoridad llenando el espacio. Que tenemos un problema, continuó. Un problema que va más allá de lo que pasó en esa parada de tráfico. Este departamento, como tantos otros en todo el país, tiene una larga y complicada historia con las comunidades a las que se supone que debe servir, y esa historia no es una que podamos ignorar. Marcia miró alrededor de la sala y se encontró con los ojos de cada oficial presente. Podía ver la inquietud en algunos de ellos, pero también un rayo de esperanza en otros. Este era el momento que definiría su liderazgo, un momento en el que podía reforzar el status quo o derribarlo. Quiero ser clara, dijo con la voz cada vez más firme, no estamos aquí para señalar con el dedo o culpar. Estamos aquí para analizarnos a nosotros mismos y la forma en que hemos estado operando, las viejas formas de hacer las cosas, el perfilamiento, el acoso, los sesgos descontrolados ya no tienen cabida en este departamento. Con vigencia inmediata, estamos implementando un nuevo estándar de responsabilidad. Los murmullos se extendieron por la sala, pero nadie la interrumpió. Marcia sabía que había quienes se resistirían, quienes se aferrarían a sus formas obsoletas de pensar, pero también sabía que el cambio tenía que comenzar desde arriba. Los oficiales sabían para ver que ella no estaba aquí solo para mantener el orden, estaba aquí para revolucionar la forma en que operaban. Sé que algunos de ustedes pueden sentirse incómodos con esto, dijo Marcia. Abordar la tensión tácita del cambio nunca es fácil, pero estamos en un momento de ajuste de cuentas. No solo como departamento sino como sociedad. Nuestra comunidad nos está observando, esperan que lideremos, protejamos y sirvamos con integridad, y eso significa que tenemos que ganarnos su confianza. El teniente Moreles, que había estado de pie en silencio al lado de Marcia, ahora dio un paso adelante para dirigirse al equipo. Estamos instituyendo un entrenamiento obligatorio de bisexuales a partir de la próxima semana. Todos los oficiales de arriba hacia abajo deberán asistir, sin excepciones. También implementaremos un programa de extensión comunitaria para reconstruir las relaciones con los vecindarios a los que servimos. El jefe Wilson y yo esperamos la cooperación total de todos y cada uno de ustedes. Marcia podía sentir la resistencia en la sala, particularmente de los oficiales mayores. Habían estado operando bajo un sistema de autoridad que nunca había sido cuestionado hasta ahora. Ahora, uno de los cirujanos superiores, un veterano canoso llamado Jeff, habló con su voz cargada de escepticismo. Jefe, con el debido respeto, hemos estado haciendo las cosas de cierta manera por aquí durante mucho tiempo. No digo que no haya lugar para mejorar, pero cambiar todo de la noche a la mañana, bueno, eso simplemente no es realista. Marshall lo miró fijamente con una expresión firme. Sargento Jeff, entiendo que el cambio es difícil, pero la forma en que hemos estado haciendo las cosas no está funcionando, está alejando a las mismas personas que se supone que debemos proteger. ¿Viste lo que pasó ayer? ¿De verdad crees que ese es el camino a seguir? Jeffrey se movió en su asiento, claramente incómodo, pero no dispuesto a dar marcha atrás. Solo creo que debemos tener cuidado de no ir demasiado lejos en la otra dirección. Todavía tenemos un trabajo que hacer. Mantener la ciudad segura. La mandíbula de Marcia se tensó, pero permaneció tranquila. Mantener la ciudad segura no se trata solo de atrapar criminales emergentes, se trata de generar confianza con la comunidad, se trata de asegurarse de que las personas se sientan seguras en sus propios vecindarios, sin miedo de las personas que se supone que deben protegerlas. De eso se trata. La sala se quedó en silencio nuevamente. Jeffrey pareció entender que su argumento no se sostendría. Mara había dejado clara su posición. No habría vuelta atrás a cómo eran las cosas, pero incluso cuando la sala se calmó, Mara pudo sentir las corrientes subyacentes de resistencia. Había oficiales aquí que no estaban listos para el cambio, oficiales que creían que la forma en que siempre habían hecho las cosas era la única manera, y esos oficiales tendrían que adaptarse o seguir adelante. Marshall respiró profundamente, ordenando sus pensamientos antes de hablar de nuevo. Esto es solo el comienzo. Sé que no todos en esta sala están a bordo todavía, y eso está bien, pero no se equivoquen, estoy aquí para liderar este departamento hacia una nueva era, una era de responsabilidad, transparencia y verdadero servicio a la comunidad. Si estás conmigo, entonces pongámonos a trabajar, y si no estás bien, hay muchos otros lugares que podrían adaptarse a tu forma de pensar. La finalidad
De sus palabras flotaba en el aire un mensaje claro para aquellos que aún dudaban de su autoridad. Marsha no estaba aquí para patear a nadie. Ella estaba aquí para liderar y lo haría con o sin su pleno apoyo. Cuando la reunión terminó, los oficiales salieron, algunos con expresiones de incertidumbre, otros con un nuevo respeto por su jefa. Marsha sabía que el camino por delante sería difícil, pero había dado el primer paso. Había establecido la ley no solo para Stevens y Harris, sino para todo el departamento, y ahora era el momento de cumplir su promesa. Jeff señaló a una mujer cerca del frente de la multitud. Esa es Alicia Thompson. Es una de las líderes del grupo de extensión comunitaria. Han hablado abiertamente sobre las prácticas policiales por aquí durante años. Mara asintió. Había conocido a Alicia una vez antes brevemente durante una reunión comunitaria celebrada poco después de su nombramiento. Alicia era inteligente, motivada y, lo más importante, el vecindario confiaba en ella. Mara la respetaba incluso si no siempre estaban de acuerdo. Voy a hablar con ella. Marsha dijo dando un paso hacia la multitud. Los ojos de Jeff se abrieron de sorpresa. Jefe, ¿está seguro de que es una buena idea? Las cosas están tensas. Tal vez sea mejor dejar que esto se calme antes de que no. Mara interrumpió su voz firme. No nos esconderemos detrás de nuestras placas. Ese es exactamente el tipo de cosas que llevaron a esto. En primer lugar, voy a hablar con ellos. Tenemos que abordar esto de frente sin esperar una respuesta. Marsha se movió hacia el frente de la multitud. La oportunidad se hizo más fuerte a medida que se acercaba, pero mantuvo la cabeza en alto. Su presencia exigiendo atención lentamente. La multitud comenzó a calmarse, curiosa por ver qué haría Alicia. Mara gritó levantando su mano en un gesto de paz. ¿Podemos hablar? Alicia Thompson dio un paso adelante. Su rostro era una mezcla de determinación y frustración. Era una mujer alta con rizos naturales y fuego en sus ojos. Marsha podía decir que Alicia no estaba allí solo para demostrar que realmente se preocupaba por su comunidad y estaba dispuesta a luchar por ella. Jefe Wilson, Alicia dijo, su voz aguda, pero respetuosa, espero que estés aquí para escuchar porque terminamos con las excusas. Tus oficiales han estado acosando a nuestros jóvenes durante semanas y estamos. No voy a tolerarlo más. María la miró a los ojos asintiendo lentamente. Estoy aquí para escuchar, y estoy aquí para asegurarme de que esto no continúe. Soy consciente de las quejas, y estamos realizando una revisión interna mientras hablamos. Pero necesito que entiendas que algo no va a cambiar de la noche a la mañana. Estamos trabajando para reformar la forma en que opera este departamento. Pero lleva tiempo. Alicia se cruzó de brazos. Aquí expresión escéptica. Hemos escuchado eso antes, jefe, lo hemos estado escuchando durante años. Hablas de reforma, pero nuestros jóvenes siguen siendo detenidos, registrados y arrestados sin razón. ¿Cómo explicas eso? Marsha respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que está sucediendo ahora es inaceptable. No estoy aquí para poner excusas a los oficiales que han abusado de su autoridad. Lo que puedo prometerte es que este departamento va a cambiar y necesito tu ayuda para hacerlo. Los ojos de Alicia se entrecerraron. ¿De qué tipo de ayuda estás hablando? Marsha hizo un gesto hacia la multitud. Necesito la voz de la comunidad en este proceso. Necesitamos trabajar juntos para reconstruir la confianza. Eso significa responsabilizar a mis oficiales, pero también significa tener líneas abiertas de comunicación entre la policía y la gente a la que servimos. Y vamos a seguir adelante. Tenemos que hacerlo juntos. Por un momento Alicia no respondió. La tensión entre ellos era espesa, como si el peso de toda la historia de la ciudad descansara en esta conversación, pero luego lentamente Alicia asintió. Quiero creerle, jefe, dijo, de verdad, pero tiene que entender que la gente aquí está cansada. Están cansadas de ser tratados como criminales en sus propios vecindarios. Tienes que demostrarnos que hablas en serio sobre esto. Marsha asintió en respuesta, y lo haré, pero necesito tu ayuda para llegar allí. Nos vemos mañana. Tú, yo y cualquier otra persona que quieras traer a la mesa. Tengamos una conversación real sobre cómo podemos arreglar esto. Alicia dudó por un momento y luego extendió su mano. Mañana mediodía, pero será mejor que vengas con algo más que promesas. La jefa Marsha estrechó su mano sintiendo el peso del acuerdo. Lo haré. Mientras Alicia retrocedía entre la multitud, Mara se giró y caminó hacia la estación. Los ojos de sus oficiales observaban cada uno de sus movimientos. Sabía que esto era solo el comienzo. El trabajo real aún estaba por venir, pero en ese momento, de pie entre la comunidad que amaba y los oficiales que dirigía, Mara sabía que el cambio estaba llegando, ya sea que el departamento estuviera listo para ello o no. Resistencia en las filas. Mara estaba frente al gran tablero de anuncios en su oficina. Sus ojos rastreaban los diversos documentos fijados en él, informes de quejas de mala conducta de civiles y memorandos internos, todos entretejidos en un tapiz de disfunción sistémica. Había heredado un departamento con profundas raíces en prácticas obsoletas y, a pesar de los pasos que ya había tomado, la escala de la tarea que tenía ante ella era abrumadora. No se trataba solo de 2 oficiales, se trataba de una institución completa que había operado durante mucho tiempo con impunidad. Mientras miraba el tablero, Teresa Morel había golpeado suavemente la puerta antes de entrar. ¿Cómo fue la reunión con el consejo de la ciudad?
Preguntó Teresa apoyándose en el marco de la puerta. Marcia se frotó el costado. Templos fue tan difícil como se esperaba. Apoyan los cambios al menos públicamente, pero ya sabes cómo es esto, son cautelosos, quieren resultados, pero no quieren lidiar con la reacción. Teresa asiente, les preocupa que la vieja guardia se resista. Deberían ser Marshall, respondió la vieja guardia, no va a soltar su poder fácilmente. La expresión de Teresa se oscureció. He estado escuchando cosas, algunos de los oficiales superiores no están contentos con la nueva dirección, están diciendo cosas como esta. No es de lo que se trata la policía, ya sabes, las tonterías de siempre. Marcia frunció el ceño, pero no estaba sorprendida, esperaba resistencia, pero no podemos dar marcha atrás, no ahora. La realidad era clara, Marcia había provocado un incendio dentro del departamento, y no todos estaban listos para ser quemados. La resistencia estaba creciendo no solo en susurros entre las filas, sino en acciones. Había oído hablar de oficiales que demoraban los nuevos protocolos resistiendo el entrenamiento obligatorio contra prejuicios y socavando su liderazgo a puerta cerrada, pero si pensaban que se sentiría intimidada estaban muy equivocados. Justo cuando Marcia estaba a punto de responder a Teresa, su teléfono vibró en el escritorio, miró hacia abajo y vio al sargento Jeff apareciendo en la pantalla. Dudó por un momento. Su mente recordaba la confrontación del cirujano principal durante la reunión a principios de semana. Jeff era uno de los que más se resistían a su liderazgo, pero tenía que darle crédito, no lo estaba ocultando. Veamos qué quiere Jeff, dijo Mara al levantar el teléfono. La voz del jefe Wilson, Jeffy, se quebró a través de la línea. Tenemos una situación en el recinto del East Side, es grave. El corazón de Marcia se aceleró. ¿Qué tipo de situación? Ha habido una protesta fuera de la estación, un grupo comunitario está exigiendo respuestas sobre algunos arrestos recientes, se está calentando, tenemos algunos oficiales allí tratando de controlarlo, pero están en inferioridad numérica. El estómago de Marsh se tensó. Las protestas no eran poco comunes en esta ciudad, especialmente en los vecindarios, donde las relaciones entre la policía y la comunidad eran tensas, pero la forma en que Jeff lo planteó, exigiendo respuestas, sugería algo más serio. Estaré allí en 15 minutos, dijo Mara con voz firme. Dígales a los oficiales que sigan las cosas, se calman, nadie hace movimientos bruscos. Entendido, sí, respondió el jefe Jeff, aunque Marcia podía sentir su inquietud. Mantendremos la línea. Tan pronto como colgó Marcia, tomó su código y le hizo un gesto a Teresa. Vamos, tenemos una protesta gestándose, y necesito estar allí. El recinto del lado este era un edificio que llevaba décadas de historia, gran parte de ella empañada, situado en uno de los barrios predominantemente negros de la ciudad. Había sido durante mucho tiempo un foco de tensiones entre la comunidad y las fuerzas del orden. Marca había pasado parte de su carrera temprana patrullando estas mismas calles, y conocía de primera mano el tipo de desconfianza que hervía aquí. Cuando llegó la escena fuera del recinto era caótica. Una multitud de al menos 50 personas se habían reunido sosteniendo carteles y coreando consignas que resonaban por la calle angosta. Una barricada de vehículos policiales separó a la multitud de la entrada de la estación y varios oficiales uniformados se pararon en los escalones observando la protesta con aprensión. Marshall rápidamente vio al sargento Jeff cerca del frente de la fila. Su rostro era severo mientras hablaba con un grupo de organizadores de la comunidad. Tan pronto como vio a Mara, le hizo un breve gesto con la cabeza y le hizo un gesto para que se uniera a él. ¿Qué está pasando? Mara preguntó con sus ojos escaneando la escena. Jeff se aclaró la garganta. Ha habido algunas quejas sobre algunos arrestos recientes. La comunidad está reclamando perfil racial. Dicen que hemos estado apuntando a hombres negros jóvenes en el área sin causa. La mandíbula de Marcia se tensó. Había estado al tanto de estas quejas burbujeando bajo la superficie, pero al ver la intensidad de la protesta quedó claro que las cosas habían llegado a un punto de ebullición. ¿Quién lidera esto?, preguntó. Un punto de inflexión. El reloj marcaba las 11:45 a.m. y Marcia estaba sentada a la cabecera de una mesa larga en la sala comunitaria del precinto preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de desarrollarse. La mesa estaba preparada para la reunión del mediodía. Con Alicia Thompson y los representantes de la comunidad del lado este. Marcia había trabajado toda la noche revisando los informes de quejas y sugerencias que se habían reunido a lo largo de los años, la mayoría de las cuales habían sido ignoradas por el liderazgo anterior. Esta reunión no fue solo otra formalidad, fue un momento crucial en su liderazgo, una oportunidad de cerrar una brecha que se había ido haciendo más grande durante décadas. La teniente Teresa Morales se sentó a su lado hojeando un conjunto de notas. Creo que tenemos todo en orden, pero Marcia, sabes que van a presionar mucho hoy, necesitan ver resultados, no solo promesas. Lo sé, Marcia respondió mirando hacia la puerta. Es por eso que he estado trabajando para proponer acciones concretas. Quiero que se vayan de aquí sabiendo que hablamos en serio sobre esto. Justo cuando Teresa abrió la boca para responder, la puerta se abrió con un crujido y Alicia Thompson entró seguida de otros 3 líderes comunitarios, una anciana llamada señora Jennings,
un pastor de una iglesia local y un joven activista llamado Malik que había estado hablando al organizar protestas. Sus expresiones eran serias, sus ojos llenos de expectativa. El jefe Wilson Alicia la saludó con un tono formal al carecer de The Edge. Su último encuentro. Gracias por reunirse con nosotros, espero que podamos hacer algún progreso real. Hoy Marcia se puso de pie y estrechó la mano de Alicia. Gracias por venir, comencemos. Mientras todos tomaban asiento, la atmósfera en la sala cambió, la tensión era palpable, pero también había una sensación de esperanza, como si ambos lados estuvieran tambaleándose al borde de algo transformador. Mara podía sentir el peso de su papel, no solo como jefa de policía, sino como un puente entre dos mundos que habían estado en conflicto durante demasiado tiempo. Alicia no perdió el tiempo, hemos estado lidiando con estos problemas durante años: perfilación racial, fuerza excesiva y una completa falta de responsabilidad. No son solo los arrestos recientes, esto es sistémico. Necesitamos más que promesas, jefe, necesitamos ver acción. Martian asintió entendiendo la urgencia. Estoy de acuerdo, es por eso que he redactado un plan que creo que comenzará a abordar estos problemas de inmediato. Primero estamos implementando capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los oficiales. Esta no es la capacitación habitual y corriente, será integral, continua y se evaluará regularmente para garantizar que realmente esté teniendo un impacto. Segundo, donde está establecer una junta de supervisión comunitaria formada por residentes de este vecindario, que tendrán una participación directa en la revisión de quejas y en responsabilizar a los oficiales. Un murmullo se extendió entre los líderes de la comunidad. Alicia levantó una ceja, claramente intrigada pero escéptica. Una junta de supervisión con poder real, porque hemos escuchado eso antes, y generalmente es solo para aparentar. Esto no será para aparentar. Mara dijo que su voz era firme. La Junta tendrá la autoridad para revisar incidentes, recomendar acciones disciplinarias, y trabajar directamente conmigo para asegurar que se aborden todos los patrones de mala conducta. También estoy trabajando con la oficina del alcalde para brindarles los recursos que necesitan para ser efectivos. Malik, el joven activista, se inclinó hacia adelante, su voz estaba cargada de sospecha. ¿Qué pasa con los oficiales que nos han estado acosando? No pueden simplemente barrer eso bajo la alfombra. Marshall lo miró a los ojos. No estoy barriendo nada bajo la alfombra. Los oficiales involucrados en las quejas recientes están siendo investigados. Si se descubre que violaron la política del departamento o la ley, serán responsables. Es una promesa. La tensión en la sala permaneció, pero Mara pudo ver que estaban escuchando. Este fue un comienzo, uno pequeño, pero un comienzo. No obstante, Alicia se reclinó en su silla, cruzando los brazos. ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Cómo sabemos que esta junta de supervisión no será solo una forma de apaciguarnos mientras las decisiones reales se toman a puerta cerrada? Estoy comprometida con la transparencia. Marshall respondió, me reuniré personalmente con la Junta de Supervisión de manera regular y haremos públicos nuestros hallazgos. No se trata de mantener las cosas ocultas, se trata de reconstruir la confianza. La señora Jennings, que había estado callada hasta este punto, habló con su voz suave pero llena de convicción. Hemos visto a los jefes ir y venir. Mara, todos dicen las mismas cosas cuando llegan al cargo por primera vez. ¿Qué te hace? Marshall miró a la anciana a los ojos con una voz más suave pero firme. Lo que me hace diferente es que he vivido esto. Crecí en esta ciudad. He estado en ambos lados de esta conversación, como una joven negra que temía a la policía y como agente de la ley. Trabajando para cambiar las cosas desde adentro. No estoy aquí para mantener el status quo. Estoy aquí para cambiarlo. Por un momento, el silencio llenó la sala. Los líderes intercambiaron miradas como si estuvieran sopesando las palabras de Marcia contra los años de promesas incumplidas que habían escuchado antes, pero Alicia, siempre la líder pragmática, se inclinó hacia adelante y dijo lo que todos estaban pensando. Hemos escuchado cosas buenas de usted hoy, jefe, pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acción y la necesitamos ahora. Marcia asintió. Lo obtendrá. Ya estoy implementando estos cambios y trabajaré en estrecha colaboración con la Junta de Supervisión para asegurarme de que se implementen correctamente. La reunión continuó durante otra hora con los líderes de la comunidad presionando a Marcia sobre los detalles de su plan. Cuando terminó, hubo un acuerdo tentativo. Una tregua frágil construida sobre la promesa de un cambio real, pero Marcia sabía que la confianza no llegaría fácilmente, se necesitaría tiempo, esfuerzo y mucho más que una reunión para reparar el daño causado a lo largo de generaciones. Mientras los líderes de la comunidad salían de la sala, Mara captó la mirada de Alicia. No había sonrisa ni calidez, pero sí un ligero asentimiento, una señal de respeto, por lo menos, era suficiente por ahora. Más tarde esa tarde, de regreso en su oficina, Mara se sentó en su escritorio reflexionando sobre la reunión. Había dado un paso importante hacia adelante, pero sabía que la verdadera prueba sería en los días y semanas venideros. Las expectativas de la comunidad eran altas y tendría que cumplir.
Justo cuando estaba a punto de morir en otra pila de informes, sonó su teléfono, era Teresa y por la urgencia en su voz, Mara supo que algo andaba mal. Mara, tienes que bajar a la sala del escuadrón, Teresa dijo rápidamente, hay algo que necesitas ver. Marcia frunció el ceño, pero no dudó, estaré allí enseguida. Mientras caminaba por el pasillo, la sensación de inquietud aumentó cuando llegó a la sala del escuadrón, encontró a Teresa de pie junto a uno de los oficiales subalternos, un joven nervioso llamado oficial Rams. ¿Qué pasa? Mara preguntó mirando entre ellos. Ramirez tragó saliva y le entregó a Marca un pequeño trozo de papel doblado. Encontré esto en mi escritorio esta mañana. La jefa Mara desdobló el papel, sus ojos se entrecerraron mientras leí el mensaje garabateado con letra gruesa y enojada. Los traidores no pertenecen aquí, cuida tu espalda. Jefa, su sangre se heló pero su expresión permaneció neutral. Ella había esperado contraataque, pero esto era una amenaza directa, personal, y apuntada directamente a ella. Teresa se acercó, su voz baja, quien haya dejado esa nota quiere que sepas que va en serio. Mara dobló la nota con cuidado y la deslizó en su bolsillo. Pueden intentar asustarme todo lo que quieran, no voy a ir a ninguna parte. Rams se movió incómodo. Jefe, no sé quién lo hizo, pero Mara lo interrumpió suavemente. Está bien, Ramírez, nos encargaremos de esto. Pero incluso mientras decía las palabras ella sabía que este era un punto de inflexión. La resistencia que tenía anticipado había tomado un giro más oscuro. Quien había dejado esa nota no solo se resistía al cambio, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para detenerlo. Marcia miró a Teresa, sus ojos endureciéndose con resolución. Necesitamos averiguar quién está detrás de esto silenciosamente. Nadie más puede saberlo. Isa asintió. Ya en eso, cuando Marcia se giró para irse, se detuvo en la puerta, su mano descansando en el marco. Esto es solo el comienzo, Teresa, las cosas van a empeorar antes de mejorar. Lo sé, Teresa respondió suavemente, pero lo superaremos, siempre lo hacemos. Marcia asintió, su rostro ilegible. Había sabido desde el principio que este trabajo sería difícil, pero ahora estaba claro que la verdadera batalla recién comenzaba. La amenaza contra ella era más que una advertencia, era un desafío, y si las personas que habían construido este sistema roto luchaban, ella daría marcha atrás. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El punto de quiebre. La atmósfera dentro del recinto era pesada, como si las paredes mismas se estuvieran preparando para lo que estaba por venir. Marcia Wilson caminó por los pasillos con una calma deliberada, su mente una tormenta de pensamientos. La nota que había recibido el día anterior ahora estaba bien guardado en su escritorio, pero su mensaje resonaba en su mente. Siempre había sabido que la lucha por la reforma se encontraría con resistencia, pero esto era diferente, esto era personal. Quienquiera que se hubiera ido, esa amenaza no solo estaba tratando de preservar el status quo, estaban tratando de intimidarla para expulsarla de su papel como jefa, y Marcia sabía que si se iba ahora, todo por lo que había trabajado se derrumbaría. No estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Teresa Morales, como siempre, se encontró con Mara en la puerta de su oficina. La expresión del teniente era grave, un reflejo de la creciente tensión dentro del departamento. He estado investigando en silencio, como pediste. Están sucediendo más cosas de las que pensábamos. Mara le hizo un gesto para que entrara y cerró la puerta detrás de ellos. ¿Qué encontraste? Teresa le entregó a Marca una pequeña pila de papeles. Principalmente son pistas anónimas, pero pintan una imagen. Hay un grupo de oficiales, los superiores, que no están contentos con los cambios. Se han estado reuniendo fuera del horario laboral. Y no creo que solo estén hablando. Esto va más allá de las quejas. Hay un verdadero esfuerzo para socavarte. Marcia, quieren que te vayas. Marcia oje, o con acento agudo, los papeles, cada uno otra pieza de un rompecabezas que ya había comenzado a armar en su mente. Nombres, vagas referencias a reuniones, quejas sobre su liderazgo. Estas no eran solo conversaciones casuales tomando café en la sala de descanso, esto fue organizado, deliberado, y si las sospechas de Teresa eran correctas, esto podría ser una insurrección en toda regla dentro del departamento. ¿Sabemos quién lo lidera? Mara preguntó, su voz tranquila pero mezclada con acero. Teresa asintió lentamente. Jeff, los ojos de Marcia se entrecerraron. Ella había sospechado tanto. El sargento Jeff se había resistido desde el principio, presionando contra cada cambio, cada nueva política, pero parecía que no estaba contento con solo expresar sus objeciones. Estaba trabajando activamente para mantener al departamento bajo el control de las viejas formas. ¿Tiene apoyo? Marcia preguntó, aunque ya sabía la respuesta mucho. Teresa confirmó, principalmente los oficiales más viejos, los que han estado aquí durante décadas, y piensan que este es su departamento. No quieren verlo cambiar, te ven como una amenaza. Marcia se reclinó en su silla, su mente estaba acelerada. Esto era más que una batalla, por supuesto, era una batalla por el alma del distrito. Si Jeff y su grupo lograban expulsarla, todo por lo que había trabajado se desharía, la comunidad perdería la fe, la junta de supervisión quedaría sin poder y el departamento volvería a sus viejas formas corruptas. Pero Mara no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Mara con voz tranquila pero resuelta. Necesitamos aislar a Jeff y sus partidarios. Si creen que pueden tomar el control, nos aseguraremos de que no tengan la oportunidad.
quiero que empieces a hablar en silencio con los oficiales que están indecisos, aquellos que podrían no estar de acuerdo con Jeff, pero tienen miedo de hablar. Necesitamos reunirlos, hacerles entender que el futuro de este departamento depende de ellos. Teresa asintió, lo conseguiré. Comenzó de inmediato. Mara hizo una pausa por un momento. Sus pensamientos cambiaron a la comunidad. ¿Y qué pasa con la comunidad? No podemos perderlos ahora. No los he estado manteniendo informados. Teresa dijo a Alicia, y su grupo saben lo que está pasando. Están observando de cerca. Si las cosas van mal, estarán allí para apoyarte. Marcia sintió una pequeña sensación de alivio al saber que la comunidad había sido su aliado más fuerte, y los necesitaba ahora más que nunca, pero también sabía que esta no era su lucha, era la suya. Tenía que enfrentar la podredumbre dentro del departamento de frente, o arriesgarse a perder todo esa tarde. Marcia estaba de pie en la sala del escuadrón, su presencia exigiendo atención. Tan pronto como entró en la sala se quedó en silencio. El aire se llenó de anticipación. Los oficiales presentes, tanto partidarios como detractores, sabían que algo estaba por venir. Marcia había convocado esta reunión ella misma, y había una sensación de finalidad, como si todos pudieran sentir la tensión a punto de llegar a su punto de quiebre. El sargento Jeffrey estaba de pie cerca de la parte de atrás, sus brazos cruzados. Su expresión ilegible. Mara podía sentir sus ojos sobre ella, pero no dejó que la afectara. Se había enfrentado a adversarios más grandes que él antes, y no iba a dejar que sus intentos de socavarla la distrajeran de la tarea en cuestión. Gracias a todos por estar aquí. Marsh comenzó, su voz tranquila pero firme. He convocado esta reunión porque necesitamos tener una conversación seria sobre hacia dónde se dirige este departamento. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Sé que algunos de ustedes se resisten a los cambios que hemos estado implementando. Sé que hay quienes sienten que las viejas formas de hacer las cosas funcionan bien y que lo que estamos haciendo ahora es innecesario, pero déjenme ser claro, este departamento está cambiando y no es opcional. Un murmullo se extendió por la sala, pero Mara continuó con su voz diciendo, estamos aquí para servir a la comunidad, para proteger y servir, no para intimidar y controlar. Eso significa que debemos cumplir con los más altos estándares de responsabilidad e integridad. Los días de poder y abuso sin control terminaron. Miró alrededor de la sala, su mirada se posó en los oficiales. Sabía que estaban vacilando, los que aún no habían elegido a un lado. No estoy pidiendo perfección, estoy pidiendo progreso, estoy pidiendo que todos y cada uno de ustedes tomen una decisión difícil. Mírense a sí mismos y decidan qué tipo de oficial quieren ser, porque no se equivoquen, no hay lugar en este departamento para aquellos que no están dispuestos a adaptarse. Jeffrey dio un paso adelante, su voz goteando sarcasmo. ¿Y qué pasa si algunos de nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que maneja las cosas, jefe? ¿Qué pasa si pensamos que está llevando este departamento en la dirección equivocada? Mara se giró para mirarlo, su expresión fría. Entonces es libre de irse, sargento. Nadie lo está obligando a quedarse. La habitación quedó en silencio. Jeff no había esperado una respuesta tan directa. Había estado contando con empujar a Marcia a un rincón, obligándola a dar marcha atrás, pero en cambio ella había enfrentado su desafío de frente, y ahora todo el departamento estaba mirando para ver qué haría a continuación. Por un momento Jeff vaciló, la incertidumbre parpadeando en sus ojos, pero luego su expresión se endureció, y dio un paso adelante otra vez. Tal vez debería ser usted quien se vaya, jefe. Después de todo, usted es el que está poniendo este lugar patas arriba. La atención en la habitación llegó a un punto de quiebre. Mara podía sentir los ojos de cada oficial sobre ella, esperando ver cómo respondería. No voy en cualquier lugar, Jeff. Mara dijo con voz fría y firme, me designaron para este puesto porque este departamento necesitaba un cambio, y te guste o no ese cambio está sucediendo. Tienes una opción: o te sumas o te vas, pero si piensas por un segundo que puedes intimidarme o forzarme a ir, estás muy equivocado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jeffrey se quedó allí, su rostro era una máscara de furia, apenas contenida, pero no dijo nada. Había perdido. Mara lo había llamado farol, y ahora estaba claro para todos en la habitación que no tenía el poder que pensaba que tenía. Marcia dio un paso más cerca de él, su voz se convirtió en un susurro peligroso. Has estado trabajando en mi contra desde el principio, Jeff, lo sé, pero déjame dejar algo muy claro, no estás a cargo, aquí estoy, y si tú o alguien más intenta socavarme de nuevo, se encontrarán fuera de este departamento más rápido de lo que pueden parpadear. ¿Me explico? La mandíbula de Jeff se apretó, pero asintió con la cabeza, su derrota era evidente. Sí. La jefa Marca dio un paso atrás y levantó la voz de nuevo para que toda la sala pudiera escuchar. Este departamento avanza con o sin ti, la elección es tuya. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la sala del escuadrón. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Más tarde esa noche, cuando Mara se sentó en su oficina, el peso del día se asentó sobre sus hombros. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Las fuerzas que trabajaban en su contra no iban a desaparecer de la noche a la mañana, y habría más desafíos por venir. Pero por primera vez desde que había aceptado el trabajo, Mara sintió una sensación de progreso real. Se había enfrentado a la resistencia de frente y había emergido más fuerte por ello.
Cuando el sol se puso fuera de su ventana, Mara se había permitido un momento de reflexión tranquila. Pensó en su viaje sobre los innumerables obstáculos que había enfrentado como mujer negra en la aplicación de la ley. El racismo sistémico que había combatido tanto dentro del departamento como desde afuera, pero también pensó en el progreso que había logrado, la confianza que había comenzado a reconstruir con la comunidad, y los oficiales que estaban dispuestos a luchar por el cambio junto con ella. Esto era solo el comienzo, el camino por delante sería largo y difícil, pero Mara estaba lista, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora, con renovada determinación, regresó a su escritorio y comenzó a trabajar, su mente ya estaba enfocada en el próximo desafío, el cambio estaba llegando al precinto y nada, ni amenazas, ni resistencia, ni siquiera en sus propios miedos, lo detendría.